Bueno, vamos por partes, digamos. Esto es lo que voy a presentar ahora es un PowerPoint que, como les decía, tiene una categorización, una serie de categorías dentro de las cuales están incluidas, a mi entender, mm, la idea sería que estuvieran todas. No tengo, tampoco quiero por ahí caer en el error y en la ambición de decir vamos a abarcar todo, pero me parece que está incluido todo lo que se puede hacer en un campamento. Eh, y vamos a ver que si nosotros pudiéramos incluir todas estas actividades, o al menos una de cada una de ellas, dentro de un campamento de larga duración, el campamento quedaría como bastante equilibrado. No nos estaría faltando nada y a la vez estaría como balanceado, ¿no? Como que correría por el carril de la educación sin muchos problemas. Eh, bueno, voy a compartir pantalla y vamos directamente a hablar de lo que nos convoca. Bueno, vamos a sacar el WhatsApp de acá porque si no, este es el grupo del 84. Ahí está. Bien. Bien. Tenemos a Damián Caminos que se suma. Ahí le vamos a dar el ok a Damián y le vamos a poner presente. Damián Caminos. Hola Damián, ¿cómo andas? Ahí estamos arrancando. Justito te sumaste. Bueno, este PowerPoint, decía, tiene esta presentación que dice perspectivas didácticas para experiencias educativas en contacto con la naturaleza. Es una propuesta para la organización de campamentos de larga duración. Esto, en realidad, yo puse campamentos de larga duración, no por una cuestión de que no se pueda hacer en los campamentos de corta o que los campamentos de corta sean menos importantes. La única razón por la cual uno decide por ahí poner esto de los campamentos de larga es exclusivamente una cuestión de tiempo. ¿Sí? Vamos a ver que como son 7 u 8 categorías, ponerlas todas juntas en un periodo de tiempo que no supere los 3 días es como un montón, es demasiado. Entonces, en los campamentos de corta también se puede tener aspiraciones a llevar adelante un campamento con un proyecto educativo, pero nos vemos casi en la obligación de elegir algunas de estas, ¿no? Bueno, en definitiva lo que deberíamos hacer es regirnos por ahí de lo que habíamos dicho previamente en nuestras clases, que es referirnos a lo que nosotros podemos apreciar o interpretar de la evaluación del diagnóstico, que es la evaluación inicial. Bien, vamos entonces a la primera diapositiva, que nos dice esto que nosotros habíamos conversado también, de que en qué carácter o en qué medida nosotros hablamos de un campamento como si fuese un proyecto educativo. O sea, cualquier tipo de campamento es un proyecto educativo. Bueno, en realidad creo yo que para que sea algo... Esperen, acaba de pasar la moto, la mamá de todas las motos por la puerta de mi casa, ahí está. Bueno, decía, me parece que tiene que haber una intencionalidad educativa. Creo que cualquier persona con un poco de buena voluntad y sentido común y algo de responsabilidad, recopilando información de los medios digitales, puede organizar un campamento y ese campamento tranquilamente puede ser un campamento divertido. Ahora, yo creo que hay algo que distingue un campamento organizado por una persona con buena voluntad a un campamento organizado por un profesional de la educación, que es justamente esto, ¿no? Poner sobre el tapete la reflexión educativa sobre cada una de las actividades. Y nosotros, como bien sabemos, somos profesionales de la educación. Entonces, como en cualquier proyecto educativo serio, lo que uno debería hacer es elaborar un diagnóstico, y acá está en primer lugar, ¿no? Elaborar un diagnóstico dice que nos permita identificar necesidades, intereses y motivaciones de las personas que están concurriendo. En el diagnóstico no solamente nosotros podemos apreciar los saberes previos, sino que también podemos, digo, los saberes previos como si fuese algo que uno estaba mirando desde el punto donde se encuentra hacia el pasado. Quizás cuando uno toma un diagnóstico y se fija
en las necesidades, en los intereses y en las motivaciones, estamos como con vistas al futuro, ¿no? Como diciendo, bueno, tenemos por delante desafíos. No tanto en lo que ya hiciste o en lo que ya aprendiste, sino en qué te gustaría aprender o para dónde van tus ganas, ¿no? Ese tipo de cosas. Una vez que tenemos el diagnóstico elaborado, comienza lo que sería la planificación del viaje, que es lo que nosotros encontramos acá en esta pantalla en el segundo ítem. ¿Qué nos dice? Planificar el viaje partiendo desde el diseño curricular. Esto, por supuesto, y esto por ahí no lo dije al comienzo, lo vamos a decir ahora, está como si estuviera situado desde la perspectiva curricular y está situado dentro de la educación formal. Eh, no tampoco por una razón demasiado sofisticada, porque uno sea, no solamente porque uno sea un fanático de la escuela, sino también porque también uno entiende que llevar adelante este procedimiento dentro de los márgenes de la educación formal supone un nivel de conocimiento mucho mayor y abarcativo y quizá más complejo de lo que supondría llevar adelante el mismo proyecto fuera de la educación formal. Entonces, como estamos justamente tratando de ir apropiándonos de algún saber, bueno, vamos por lo más completo, ¿no? Después, en todo caso, es como cuando vas a sacar el registro. Mejor sacar si podés, para camión con acoplado. Después no importa si vas a manejar una moto, una camioneta, un auto, tratemos de tener el conocimiento más abarcativo posible. El carnet profesional. Exactamente, exactamente. Bueno, después dice ubicar las actividades estratégicamente considerando el diagnóstico, desarrollar el proyecto y llevarlo a cabo, evaluar en varias direcciones, sacar conclusiones y registrarlas. Fíjense que ubicar las actividades estratégicamente considerando el diagnóstico está antes de desarrollar el proyecto y llevarlo a cabo. Dicho así, parece una obviedad. Van a decir, sí, obvio, profe, primero voy a poner las actividades en el cronograma y después voy a salir de campamento. Fantástico. Podríamos, si hacemos un poquito de memoria o si ustedes por ahí no han tenido experiencias en campamentos y empiezan ahora, van a encontrar un montón de casos en los que ocurre lo contrario. Salimos de campamento con alguna actividad en la cabeza y después vemos en qué momento del campamento las ubicamos, ¿no? A veces pasa eso, lamentablemente, no es lo ideal. Está bastante lejos de ser lo ideal. Bueno, pasamos a la siguiente. Acá está la clasificación de la que les había hablado hace un ratito, ¿no? Fíjense que dice, clasificación de perspectivas para las actividades en la naturaleza. Yo les quiero decir algo acá, que tiene que ver por ahí con una especie de, como, a ver, como si yo es como una advertencia esto. Porque algunos de los documentos que ustedes van a recibir son escritos muy en primera persona. Este es un ejemplo. Esto lo hice yo. Pero no porque a mí me guste el autobombo, ni porque estoy en campaña para que me voten el domingo. No, no. Lo hice yo porque encontré en mi experiencia algunas cosas para compartir. Solamente eso. Yo lo único que quiero es compartir y si ustedes me dicen, mirá, Pato, está buenísimo lo que vos hiciste, pero yo no estoy de acuerdo o prefiero tomarlo de otra manera o tomar lo que dice otro autor, me parece fantástico. En la medida en que ustedes hagan un camino de reflexión y de desarrollo personal y profesional, a mí me parece increíble y se los voy a estar agradeciendo. No me interesa para nada que ustedes estén de acuerdo conmigo. Me interesa mucho más que ustedes hagan un camino de reflexión y autocrítica y que vayan para adelante con lo que a ustedes les parece o por lo que a ustedes los convence. El único motivo por el cual yo hice esto es para compartirlo con ustedes, para provocar cierto tipo de reflexión. Y también encontré en esto que hice que hay como una combinación de algunas cosas que escribieron algunos autores de acá de Argentina, otras cosas que se escribieron en otros lugares y otras cosas que no estaban escritas y que yo encontré que a mí me servían, ¿sí? Entonces, vamos a ir charlando de esto, pero bueno, yo les cuento cómo es mi manera de trabajar y lo que a mí me viene dando resultado de que también es un poco el resultado de un tiempo haciendo campamentos, ¿no? Bien, esta clasificación, después de haber hecho esta advertencia,
menciona las siguientes actividades o categorías. Las actividades lúdico-recreativas, dentro de esta categoría también vamos a encontrar otras categorías, como por ejemplo los juegos nocturnos, los juegos de búsqueda, los juegos cooperativos, los juegos de ronda, los juegos de aplicación de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Después va a estar mayormente detallado. Después encontramos las actividades técnicas, de las cuales también vamos a tener como dos categorías, las técnicas básicas y las técnicas específicas. Acá es donde yo digo que las 7 categorías de las cuales hablamos habitualmente se podrían llegar a convertir en 8 en las técnicas, ¿no? Técnicas básicas y técnicas específicas. Después tenemos las actividades comunitarias, las actividades estético-expresivas, las reflexivas socializantes, las sociocomunitarias, ojo acá porque tienen un nombre parecido al de a las terceras. Tenemos las comunitarias en el tercer lugar, ahí, por ahí más o menos, y las sociocomunitarias en el anteúltimo lugar. Son cosas diferentes, ahora después lo vamos a ver. Y después tenemos el tiempo libre, que es considerado también una actividad, a pesar de que la lógica indica que tiene un nivel menor de organización, ¿no? El tiempo libre tiene menos organización que las otras, sin embargo, también lo vamos a incluir dentro de nuestra clasificación, y esto también tiene un fundamento, tenemos un porqué, para entender qué es lo que ocurre con esto. Entonces, resumiendo un poquitito lo que veníamos diciendo, estas 7 u 8 categorías que nosotros podemos encontrar nos aseguran que si nosotros tenemos en el momento de la planificación, de armar nuestro campamento, tenemos la posibilidad de incluir al menos una de cada una, el campamento queda equilibrado. En términos educativos queda equilibrado. No está muy sobrecargado de nada y sin embargo tiene un carácter amplio y abarca por ahí la potencialidad que uno pretende que tenga un proyecto educativo, ¿no? Bien, vamos entonces a la primera categoría, que son las lúdico-recreativas. Bueno, yo creo que en este caso, tratándose de las actividades lúdico-recreativas y tratándose de estudiantes avanzados y avanzadas de la carrera, seguramente deben haber recibido información sobre esto y no precisamente de este área. De este área probablemente también, pero seguramente Lore Bernucci, El Corcho o alguno de los profes referentes de las recreativas les tienen que haber dado muchísima data y seguramente eso que ustedes tengan sea una herramienta muy útil para cruzarla con esto que nosotros estamos viendo. Lo que yo quiero agregar acá, que me parece importante, porque algunas veces se nos pierde un poco de vista, que nosotros vamos a estar en contacto con el medio natural. Y estar en contacto con el medio natural es un hecho muy relevante. Tan relevante que deberíamos tratar de proveer a nuestros chicos y nuestras chicas de la mayor cantidad y diversidad de experiencias en contacto con el medio. Digo esto porque muchas veces, sobre todo los profes o las profes que por ahí están muy acostumbrados al patio de la escuela, ahí le vamos a abrir la puerta a Emanuel González, que acaba de llegar. ¿Apareció algo en el chat escrito o me pareció? Me pareció que había algo escrito. A ver, en el chat hay dos cosas. Ah, ahí está Damián, que había dicho lo de... Bueno, no hay problema, Damián, no hace falta que enciendas la cámara. Uy, me fui. ¿Me recuerdan el nombre del chico que entró recién, que me olvidé y le quería poner presente? A ver si lo tengo. Emanuel González. Emanuel González, gracias. Ahí estamos. Hola Emanuel, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, disculpa por entrar un poquito tarde. No te preocupes, no pasa nada, está todo bien. Y estamos haciendo una categorización de actividades en la naturaleza como para tratar de que nuestros campamentos abarquen un amplio margen educativo. Tratamos de hablar un poquito de eso. Igual este PowerPoint lo van a tener en la plataforma y demás. Bueno, les decía entonces que las actividades lúdicas
también tienen que estar encuadradas dentro de esto del contacto con la naturaleza. Digo porque muchas veces me ha pasado estar de campamento o que algún profe amigo me cuente sobre sus campamentos y por ahí te dice, no, bueno, y llegamos y armamos las carpas y después hicimos un matador espectacular. O hicimos una mancha cadena en el medio de los médanos. Bueno, está bien, qué sé yo. A lo mejor valía la pena, qué sé yo, una mancha cadena en el medio de los médanos. Me imagino la hiperventilación de esa gente, ¿no? Entre la cadena y la arena, espectacular. Pero quizás sea interesante no perder de vista que en cada actividad debería haber una interacción con la naturaleza. ¿Sí? Porque también está el otro que te dice, no, hicimos una tarde de torneo de vóley en duplas. Espectacular. Pero te puedo hacer una pregunta así, ¿para qué te fuiste de la escuela? Si fuiste de campamento para hacer un torneo de vóley en dupla, decime que en las clases de educación física en la escuela armaste las carpas en el patio, entonces, porque o sea, es como una cuestión que estamos, a ver, ¿cómo decirlo? Como si estuviéramos desaprovechando una oportunidad, ¿no? El matador, la mancha cadena, las duplas, salvo que haya una necesidad concreta que nosotros la podamos apreciar habiendo hecho el diagnóstico, por el cual nosotros necesitamos y creemos que no hay ninguna alternativa mejor que hacer unas duplas en el campamento, bueno, está bien, por ahí encontramos un fundamento. Yo sostengo que encontrar un fundamento para eso en un campamento es un poco complejo. ¿Es imposible? No, no es imposible. Me parece un poco forzado. Yo creo que si nos vamos de campamento, por ahí podemos buscar la forma de interactuar con la naturaleza y a lo mejor da para hacer una mancha. Tenemos ganas de hacer una mancha y capaz que la mancha es lo que después nos permite llevar adelante un juego mezclador para armar equipos y fantástico, capaz que da para hacer una mancha, no hay ningún problema. El tema es que debería estar fundamentado, porque si yo, por el solo hecho de hacer una actividad, hago lo mismo que podría hacer en el patio de la escuela, y más o menos es como que no se justifica tanto la movida del campamento. Entonces, bueno, ahí encontramos, ¿no? Los grandes juegos son juegos que justifican la gran superficie, el espacio, la organización, la cantidad de tiempo que me lleva, todo eso, ¿no? Los de aplicación de conocimientos, qué sé yo, puedes hacer un juego para la utilización de la brújula, esas carreras que a veces hay de navegación terrestre, o alguna búsqueda del tesoro, o qué sé yo, esos son juegos de aplicación de conocimientos, o los juegos de aplicación de conocimientos en cuanto a los primeros auxilios. Bueno, hay muchísimos. Con respecto a cuestiones ecológicas y ambientalistas también, bueno, juegos cooperativos que generalmente son juegos que tienen una tendencia a fomentar y hacer valer en gran medida los logros que se pueden obtener dentro de la grupalidad, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Bien, yo creo que dentro de todo lo que vamos a hablar, las actividades lúdicas es algo de lo que les puede resultar muy, muy familiar, porque como les decía, lo deben haber visto en otras materias. Vamos a pasar, salvo que tengan alguna pregunta, paso a la otra categoría. ¿Quieren preguntar algo? ¿Hay algo que quieran consultar o que no haya quedado claro? Bueno, cualquier cosa ustedes me interrumpen, no hay ningún problema. A mí que me interrumpan mientras estoy conversando sobre algo, en estos casos no me parece una falta de respeto, así que me interrumpen, me levantan la mano o me piden que repita lo que estoy diciendo y no hay problema. Bien, la próxima categoría es la segunda, que si la desdoblamos se convertiría como en la segunda y la tercera, se llaman actividades técnicas. Son actividades que, como les venía diciendo en el caso de las actividades lúdicas, a mí me permiten un vínculo con el medio, pero en este caso hay un componente que por ahí lo saca de lo lúdico, ¿sí? Porque tiene que ver con el llevar adelante o el aplicar algún conocimiento, por eso es técnico, y que ese conocimiento me vincule con la naturaleza. Ahora, dentro de las actividades técnicas encontramos, por un lado, las actividades técnicas básicas y por el otro lado, las actividades técnicas específicas. ¿Qué tiene de diferente una de la otra? Bueno, vamos a leer lo que yo escribí acá.
a ver si queda claro, y después vamos a tratar de desarrollar un poquito más cada una de estas dos. Las actividades técnicas básicas, dice, su raíz es cognitiva, no tienen un gran desarrollo motor, la parte motriz de las actividades técnicas básicas es irrelevante. Mediante su desarrollo se facilita el contacto con el medio natural. Fíjense, después de los 2 puntos dice armado de carpas, cocina rústica, correcta utilización de mochilas, de bolsas de dormir. Son técnicas que, si yo las manejo bien, mi contacto con la naturaleza va a ser de una manera como autosustentable. O sea, yo me voy de campamento y sé armar mi propia carpa, sé prenderme un fueguito y prepararme algo para comer. Si yo me voy de trekking, sé armarme más o menos la mochila y no termino con dolor de espalda. Esas cosas que son técnicas, pues son conocimientos absolutamente técnicos. Sin embargo, si yo eso no lo supiera, a lo mejor mi relación con la naturaleza se vería condicionada, porque yo me puedo querer ir de campamento, pero si no sé armar una carpa o no sé los cuidados que tengo que tener con mi bolsa de dormir, o no soy capaz de prepararme un plato de fideos a la noche para comer algo calentito, obviamente ese contacto que yo voy a tener con la naturaleza se va a ver muy limitado, muy condicionado, ¿no? No me voy a poder quedar mucho tiempo y demás. Esas son las técnicas básicas, desde donde arrancamos, digamos, ¿no? Después tenemos las técnicas específicas, que fíjense, hoy cuando decíamos las básicas, decíamos sus raíces cognitivo, no tienen gran relevancia la motricidad, en las específicas sí. La motricidad tiene mucha relevancia. Tal es así que algunos lo llaman deportes de aventura, ¿no? Entonces, las técnicas específicas podrían ser lo que nos permite explorar por nuestros propios medios la naturaleza de un modo que, si no fuera llevando adelante ese conocimiento, aplicando ese conocimiento, yo solamente podría conocerlo desde mi posición de espectador. Entonces dice, bueno, rappel, escalada, kayak, mountain bike, a esta lista le podemos agregar lo que se les ocurra, cabalgata, canotaje. Cicloturismo. Exactamente, todas esas. O sea, obviamente que si yo, me parece que el otro día puse un ejemplo parecido al de llegar a un mirador, ¿no? Supongamos que estás, no sé, creo que había puesto el ejemplo de Villa Traful. Vamos a Villa Traful, ahí en la Patagonia, y sabemos que para llegar a Villa Traful hay que llegar a un lugar que se llama Confluencia y doblar a la derecha y hacer unos, creo que son como 20 kilómetros. Y en un lugar antes de llegar a Villa Traful, hay un lugar que es como un balcón natural de roca, de granito, que uno frena el vehículo ahí, se baja, camina unos metros y si se asoma, encuentra un mirador que tiene como 100 metros de caída hasta el lago, ¿no? Espectacular, una cosa increíble. Y ves ahí abajo el lago Traful. Genial. Te parás ahí, sacás una foto y te llevas una foto increíble. Ahora, si desde ahí alguien cuelga una cuerda y hace un rapel y baja esa pared de 100 metros haciendo rapel hasta la orilla del lago, tiene otro conocimiento de ese mismo paisaje. Primero porque termina como formando parte de ese paisaje, porque hay una parte del rapel de 100 metros que vos te mimetizás con la pared de roca. Y segundo, porque empieza a cambiar el paisaje en la medida en que va cambiando tu propio punto de vista. El paisaje es siempre el mismo, pero vos te vas cambiando de lugar. Entonces, son experiencias que me permiten a mí un nivel de conocimiento de la naturaleza muy específico y muy diferente a lo que hubiese sido si no teníamos la posibilidad de hacer ese rappel, ¿sí? Entonces, obviamente que después se llaman, les ponen nombres que puedan vender y que por ahí con fines turísticos o comerciales, y está bien, la gente tiene que comer por algún medio, tiene que vivir o sobrevivir, así que han inventado y han hecho de esto un comercio. Pero nosotros por ahí, desde el punto de vista educativo, a este tipo de actividades le encontramos como esa potencia, ¿no? Y por eso son tan importantes cuando nosotros logramos incluirlas dentro de nuestro cronograma. Tienen algo en contra, o algo para prestarle atención, que muchas veces el hecho de agregar algunas de estas actividades nos
nos obliga a tocar un poco el presupuesto. Porque si vos querés hacerte un rappel o un rafting o una bajada en kayak de un río, bueno, eso tiene que ser pago y la persona que participa del proyecto tiene que pagar por ese servicio también, como paga también por el campamento. Son actividades que pueden llegar a mover un poquito la aguja del presupuesto. Por eso hay que tener ciertos recaudos. Pero son actividades que también valen mucho la pena. Bien, entonces, si volvemos hacia atrás, encontramos dentro de nuestras categorías las actividades lúdicas o lúdico-recreativas y las actividades técnicas, dentro de las cuales encontramos técnicas básicas y técnicas específicas. Bien, avanzamos. ¿Tenemos alguna pregunta? Avanzo, perfecto. Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Bien, a continuación tenemos las actividades comunitarias. Yo no sé si alguien de ustedes alguna vez ha estado de campamento, en un campamento de larga duración, ya sea con la escuela, con los scouts o con alguna otra organización. En el caso de que lo hayan hecho y hayan formado parte de un grupo grande de gente que estaba de campamento, ya el nombre actividades comunitarias capaz que les sugiere algo o les recuerda algo. Dice, se trata de asignar tareas diarias relacionadas con el mantenimiento en condiciones del lugar y la convivencia del grupo. Generalmente son rotativas. Se divide el grupo en tantos subgrupos como tareas haya asignadas y se organiza una rotación. Dicho de otro modo, nosotros decimos que por estar habitando un lugar y conviviendo por el tiempo que dura ese campamento, surgen una serie de necesidades. A ver, tenemos que comer todos los días, tenemos que usar el baño todos los días, tenemos que algunas veces alimentar una caldera para poder bañarnos con agua caliente, esas cosas que pasan estando de campamento. Y que cada una de esas tareas demanda un trabajo y llevar a cabo ese trabajo tiene un fin directamente relacionado con el beneficio o el bienestar del grupo. Entonces, lo que se suele hacer es, primeramente, dividir a la totalidad del grupo en una cantidad de equipos. Supongamos que yo voy o distinguí, antes de salir de Mar del Plata, 4 tipos de necesidades. Ayudante de cocina, la limpieza del comedor, servir la comida y la higiene de los baños. Supongamos, ¿no? Son como 4 clásicos. Esas 4 tareas son como 4 cosas que suelen asignarse dentro de las tareas comunitarias. Entonces, a la totalidad del grupo, que yo la dividí en 4 equipos, digo, bueno, mira, el equipo número 1, el primer día va a estar en la cocina. El equipo número 2, el primer día va a estar ordenando el espacio común, llamémoslo comedor. El equipo número 3, el primer día va a estar a cargo de la higiene de los baños. Y el equipo número 4, el primer día va a estar sirviendo la comida cuando sea el momento de comer. Al segundo día, yo al grupo que había estado como ayudante de cocina lo roto, lo pongo en la limpieza del comedor. Al grupo que había estado en la limpieza del comedor el segundo día lo pongo en la higiene de los baños, al que había estado en los baños lo pongo en la cocina, y el que había estado en la cocina lo pongo, bueno, no es así, no me acuerdo cómo lo había hecho, pero lo voy a ir rotando día por día. De manera que por ahí llega la hora que es el momento después de la merienda, y al grupo de cocina le toca ir a pelar cebollas para el tuco, para los ravioles de la noche. Y el grupo que le había tocado por ahí servir la comida ese mismo día, no tiene que ir a hacer nada, porque ese grupo labura cuando todos se sientan a comer. Son como los mozos y las camareras de la noche. Entonces por ahí en ese ratito tienen tiempo libre o se pueden ir a bañar y es el momento de higiene, ¿no? Bueno, pero quizás mientras la gente que está sirviendo la comida, mientras esa gente sirve la comida, los que habían estado cocinando, bueno, están sentados ahí esperando la comida, ¿sí? Y ese tipo de cosas. A esas se las llaman tareas comunitarias o actividades comunitarias, y son interesantes, más allá de lo que puede representar de garrón tener que por ahí pensar en este tipo de tareas. Yo les aseguro que
lo que se te representa en la cabeza en comparación a lo que después terminás haciendo, es mucho más grande lo que pensás que vas a hacer que lo que después terminás haciendo. Porque, a ver, en un grupo de 40 personas, tenemos 4 grupos de 10, los que van a servir la comida, tienen que servir 3 platos cada uno y el suyo. 3 platos tenés que llevar. O sea, no es nada. Si te toca picar cebolla, vas a picar un grupo de 10, ¿cuántas cebollas vas a picar para un tuco? Más de 10 cebollas, no. Picarás una cebolla, pelarás una papa. No es una cosa que te volvés loco del laburo que tenés que hacer. Por ahí se representa en la idea, oh no, voy a tener que cocinar para 40. No, no tenés que cocinar para 40. Lo que hace el grupo de cocina es una ayudantía del cocinero. La persona o la cocinera, la persona que está a cargo de la cocina, le pide a ese grupo una serie de tareas que si las tuviera que hacer la cocinera sola, pelar 1 kilo de cebolla, es un garrón. Si vienen 10 y pelan 10 cebollas y después abren todas las cajitas de tomate y ponen el agua a hervir y ese tipo de cosas, ya la cocinera o el cocinero se alivia un montón y este grupo trabajó media hora en este tipo de tareas, ¿no? Lo que suele ser un poco más como el cuco de la cuestión es el grupo de higiene, el que tiene que mantener en condiciones el baño, pero me parece también que es algo que puede, no solamente que puede, sino que nos da la posibilidad a nosotros como docentes de hacer un comentario, decir, bueno, el tema del baño es fundamental que todo el mundo se maneje en el baño del campamento de la misma manera que se maneja en casa. De la misma manera. No irte del baño antes de que hayas resuelto lo que tenías que resolver. ¿Sí? Entonces, si nosotros cuidamos el baño como lo cuidamos en casa, la gente que se ocupa de la higiene y de la limpieza solamente va a tener que pasar un trapo con un chorrito de lavandina y va a quedar todo en excelentes condiciones. Y esto también nos ayuda, que también es donde encontramos un valor educativo piola, a entender que es interesante cuando una parte del grupo hace un pequeñito sacrificio para la totalidad del grupo. Son necesidades del grupo que las atendemos entre todos. Y en la medida en que todos y todas nos ocupemos de eso que nos tenemos que ocupar ese día, el grupo va a estar en situaciones de confortabilidad, digamos, ¿no? Está como cómodo, como que podés ir al baño en cualquier momento y va a estar en condiciones, como que te sentás a jugar al truco después de la merienda con tus compañeros y no tenés una tostada con mermelada pegada en la mesa, esas cuestiones que a veces suceden y que hacen que estemos en mejores condiciones. Y está bueno saber que uno hace algo para el grupo y que por ahí otro está haciendo otra cosa diferente. Por eso se llaman comunitarias, ¿no? Porque funcionan para un bien común. Bien, según Zoom, acá nos está faltando menos de 1 minuto para que se corte. Así que vamos a salir y volvemos a entrar. Y hablamos un ratito más. ¿Les parece? Dale, ahí nos vemos. Dale.